lo que pretendo hacer no es un estudio expositivo del Salmo 34, sino más bien apoyarme en la declaración del versículo 8, donde dice: dichosos los que en Él confían. Claro, lo voy a hacer a la luz del contexto general del Salmo, pero básicamente nos vamos a concentrar allí. Vamos a orar. Señor, nosotros acudimos a ti y no queremos hacerlo como una costumbre evangélica. Queremos hacerlo con la conciencia de que es tu palabra y no la nuestra, y por lo tanto debemos acercarnos a ella con temor y temblor. Pero al mismo tiempo, Señor, creyendo tus promesas de dar sabiduría al que la pide. Y eso es lo que estamos haciendo. Queremos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, que es lo mismo que ser llenos de tu palabra. Trae tu palabra y que tu espíritu la use para alentar, exhortar, confrontar, animar los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por no dejarnos en oscuridad y por darte a conocer. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Te necesitamos, Señor. Úsanos. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hay algunos temas que atraen la atención de las personas de manera especial, más que otros. Si se anuncia que en esta mañana vamos a hablar de del orden de los eventos en la salvación, pues algunos vendrán, bueno, vamos a ver qué es lo que se va a decir. Sin embargo, si nosotros hubiésemos puesto un título como El secreto de la felicidad, posiblemente aquí hubiera más personas. Porque el tema de la felicidad es casi una obsesión de nuestra generación. Todo el mundo quiere ser feliz. La felicidad se ha convertido en la principal meta del hombre. Y por eso nosotros vemos anuncios frecuentes o declaraciones como: si te gusta, hazlo. Tú te lo mereces. O sea, todo apunta a hacer lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Pero cuando nos detenemos y somos honestos, nos damos cuenta que en la realidad, mientras más el hombre persigue la felicidad, más se aleja de él. La felicidad se ha convertido como ese conejo que amarran en algunos perros llamados galgos, que le ponen un cinturón aquí y amarran con una vara delante de ellos. Eso es para hacer carreras entre ellos. Ellos corren velozmente porque quieren atrapar el conejo. Nunca lo van a atrapar porque está amarrado a sus propios cuerpos. Así que el hombre, mientras más persigue la felicidad, más parece alejarse de él. ¿Y por qué es esto así? Bueno, hay varias razones. No voy a dar todas, pero voy a mencionar las más elementales. En primer lugar, porque el punto de vista divino, o desde el punto de vista divino, la felicidad no es un fin en sí mismo, sino el resultado de ciertos factores o condiciones. No es una meta, es un resultado. Y si lo perseguimos como una meta, va a ser imposible conseguirlo. Pero por el otro lado, el otro problema es que la mayoría de los seres humanos están seguros de saber cómo obtenerla. A cualquier persona tú le preguntas y te dice: si tan solo yo lograra, si tan solo yo tuviera. Pero ¿qué pasa en la práctica? Que muchas veces las personas logran aquello que pensaban que le iba a dar felicidad para salir decepcionados, porque se dan cuenta que en realidad no obtienen lo que buscaban. Y en tercer lugar, el tercer problema es que la buscan por caminos incorrectos. La mayoría de los seres humanos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de ser felices. Y esto implica a veces medidas incorrectas. El fin justifica los medios. Lo más importante es mi felicidad y yo la voy a obtener, aunque esto implique hacer ciertas cosas que no son bien vistas. Ahora, mis hermanos, el único que sabe lo que nos hace felices es Dios, porque fue Él quien nos creó. Él conoce a cada uno de nosotros de una manera íntima y solo Él sabe lo que puede traer una felicidad real, permanente y duradera a nuestros corazones y en qué realmente consiste.
Y su visión es muy diferente a la nuestra. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos desde inicio hasta el final, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, declaraciones de quiénes son los felices. Ahora, en la mayoría de los casos no los encontramos con la palabra felices, sino con la palabra bienaventurados. Esa no es una palabra muy común en nuestra época, pero es la palabra que la Escritura traduce. Podemos pensar, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, cuando se inicia el Sermón del Monte, cómo se inicia con las bienaventuranzas. Y es interesante desde el inicio porque el Señor está diciendo quiénes son los felices. Y tú y yo pondríamos ahí los que logran todas sus metas, los que tienen dinero, los que viven, tienen salud. Pero nada de eso es mencionado en las bienaventuranzas. El Señor empieza diciendo o dice entre otras cosas, bienaventurados los pobres en espíritu. Hoy no son los ricos los bienaventurados, los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, pero ¿cómo van a ser felices los que lloran? Los que a nuestro entender los felices son los que ríen. Y siguen por ahí, bienaventurados los humildes, bienaventurados los misericordiosos, etc. Y continúa chocándonos con declaraciones que son contrarias a lo que se nos vende y a lo que nosotros creemos. Ahora, en el Antiguo Testamento también encontramos varias bienaventuranzas, muchas. Salmo 1. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Usted empieza a leer el Antiguo Testamento y va a encontrar en los salmos, en los proverbios, en los profetas, bienaventuranzas, declaraciones de quienes son realmente felices. Y hay una de ellas de manera particular, una de estas bienaventuranzas del Antiguo Testamento, que se repite al menos 5 veces en las versiones Reina Valera. ¿Por qué hago la aclaración? Porque a veces las Américas u otras versiones pueden traducir el mismo concepto de manera diferente. Pero en Reina Valera aparece la declaración, dichosos, bienaventurados los que confían en Él, al menos 5 veces. En el Salmo 2, en el Salmo 34, que es el que estamos mirando, en el Salmo 40, en el Salmo 84, que vamos a estar citando con frecuencia, y en Proverbios 16, 20. Así que, ¿tú quieres ser feliz? Confía en el Señor. Es tan sencillo como eso. Dice el salmista, aquí en nuestro versículo, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y lo que queremos hacer es contestar 2 preguntas. Es de esa manera que nos vamos a acercar a esta declaración. La primera pregunta que queremos contestar es, ¿cómo es el hombre que confía en el Señor? Aclarando que aquí hombre se refiere al género humano, incluye hombre y mujer. ¿Cómo es la persona que confía en el Señor? ¿Qué lo caracteriza? Y la segunda pregunta es, ¿por qué es bienaventurado el que confía en el Señor? Fundamentalmente. Así que, ¿cómo es el hombre? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es la persona que confía en el Señor? En primer lugar, es un hombre consciente de la grandeza y majestad de su Dios y por eso le alaba continua e internamente. Es una persona consciente de quién es Dios y quién es Él y por eso le alaba continua e internamente. Miren lo que dicen los primeros 3 versículos de nuestro Salmo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Usa 2 palabras que son importantes. Dice que alaba al Señor en todo tiempo. Y luego dice que lo alaba continuamente. ¿Saben lo que eso significa? Que lo que determina nuestra alabanza al Señor nunca deben ser nuestras circunstancias. Es muy fácil cantar y alabar al Señor cuando todo nos va bien. Cuando oramos y el Señor contesta positivamente nuestras oraciones, wow, prorrumpimos en júbilo, alabanza. Pero ¿y cuando oramos y el Señor contesta algo diferente? Él sigue siendo digno de alabanza. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo digno de adoración. Así que el hombre que confía en el Señor
le alaba en todo tipo de circunstancia. Lo alaba en prosperidad, pero también lo alaba en dificultad. David, que es el autor de este salmo, sabía perfectamente lo que estaba diciendo. De hecho, el contexto del salmo es, él se había refugiado en Filistea huyendo de Saúl, que lo quería matar. Pero en Filistea también se hizo el loco para que no lo mataran y también salió huyendo de Filistea. O sea que cuando este salmo es compuesto por David, no es un salmo donde él está reinando y todo el mundo sujeto a él y todo está marchando bien en prosperidad. No, él escribe este salmo en medio de una gran dificultad. Y sin embargo, en medio de una gran dificultad, él puede seguir diciendo: a todos engrandeced al Señor conmigo y alabemos a una su nombre. Es lo mismo que nosotros vemos en siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan a Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Dice que se levantó una multitud contra ellos y los magistrados superiores ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad. Dice que el carcelero lo echó en el calabozo interior, allá en el más profundo, y les aseguró los pies en el cepo. Si estaban presos, bien presos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Orando al Señor. Ay, Señor, líbranos, esto sí es duro, Señor. No, dice que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Cómo usted cree que impacta eso al que no conoce al Señor? Cuando lo está viendo que usted está en una situación difícil y en lugar de estarse quejando, está feliz de la vida cantando alabanzas a su Dios. Esto es incomprensible para la mente del incrédulo. Es como que, ¿pero qué es esto? ¿Y de dónde salieron estas personas? Bueno, estas personas no salieron de ningún sitio. El Señor las sacó del mundo, abrió sus ojos y le dio una salvación que nadie se la puede quitar. Así que debemos aclarar que esta alabanza continua no necesariamente significa esta costumbre que tienen algunos, que todo el tiempo que hablan y siempre es gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. No, porque tarde o temprano eso se convierte en algo costumbrista. No es a eso que se refiere, es a una condición interna del corazón. Es que cada vez que recordamos quién es Dios y no importa nuestras circunstancias y recordamos que Él sigue reinando y el que reina es nuestro Padre Celestial, nosotros decimos: no, Señor, tú eres digno de toda alabanza y gloria. Porque tu majestad y tu gloria no es empañada por las situaciones particulares que a mí me ocurren. Pero no solamente es una alabanza continua, permanente, sino que es una alabanza interna. Dice el salmista: en el Señor se gloriará mi alma. No es una alabanza solamente de boca, es una alabanza que sale de lo más profundo de su corazón. Es una adoración sincera, no superficial o mecánica, la cual es posible adoptar o aprender. Era como yo les decía en esta semana, que yo he visto en más de una ocasión casos donde tú dices: esa adoración no es sincera, es aprendida. Usted ve que las personas están hablando, conversando, bromeando, y en ese momento llega el momento de cantar y ellos se suben y no bien ha empezado el himno y ellos están con los ojos cerrados allá en los cielos. Y tú dices: no, pero espérate, porque está bien que tú te emociones con la letra, pero tú no has cantado nada todavía y ya tú estás allá. Eso es como que son cosas a veces aprendidas. No estoy en contra de que cierre los ojos ni de que levante las manos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes que no es una conducta aprendida, sino que es un resultado de entender la grandeza de nuestro Dios. Déjenme expresarlo de esta manera. Dios es omnipotente, sin embargo hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo, pastor? Claro, la misma Biblia lo dice. Dice que la Biblia que Dios no puede mentir. Bueno, de igual manera, Dios no puede decir del hombre que confía en Él lo que Dios decía del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios no lo puede decir porque Dios es veraz. Y cuando Dios ve a un hijo suyo que realmente lo adora de corazón, el Señor lo sabe perfectamente. Decía Spurgeon:
el gloriarse es algo que se siente antes de ser expresado. Así que fíjense que interesante, cuando nosotros hablamos de las características de un hombre que confía en el Señor, inmediatamente pensamos en alguien que está allí orando en medio de una gran dificultad y confiando que el Señor le va a responder positivamente a todas sus oraciones. Pero la primera característica que nosotros vemos es que es un hombre que alaba a Dios de una manera incondicional y de una manera sincera. Tú confías en el Señor, se demuestra que no importa tu situación, la alabanza está siempre en tu corazón y en tu boca. Pero en segundo lugar, es un hombre que conociendo sus limitaciones, busca a Dios en oración y echa sobre él sus cargas. En otras palabras, es un hombre que sabe quién es él y sabe quién es Dios. Salmo 34:4 dice el salmista: busqué al Señor. Y en el versículo 6 dice: este pobre clamó. Wow, qué diferencia a algunos hoy. Este pobre, no, ellos son casi dioses. Ellos declaran y decretan, y lo que ellos decretan y declaran tiene Dios que hacerlo, porque casi Dios es su siervo. Ellos no son siervos del Señor, Dios es siervo de ellos. Mis hermanos, no, Él es Dios y nosotros somos pecadores. El hombre que confía en el Señor entiende que no es autosuficiente, pero entiende también que Dios es todopoderoso. El Salmo 84, que trata mucho este tema de la bienaventuranza del que confía en el Señor, lo expresa así: cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti. Yo no puedo hacer nada, pero en el poder del Señor puedo hacer todo lo que Él me pida. Y esto incluye cosas a veces de verdad gloriosas. David era un hombre así, y Jonatán, su amigo íntimo, el hijo de Saúl, también era así. Miren lo que dice el primer libro de Samuel en el capítulo 23, los versículos 15 y 16. Y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Zif en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. ¿Qué significa que le fortaleció en Dios? Déjenme decirle qué no significa lo que nosotros hacemos muchas veces. No te preocupes, todo va a salir bien. No, es que nuestra fortaleza no está en que nos digan que todo va a salir bien. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar puede ser que no nos salga bien conforme a lo que nosotros entendemos que es bien. Pero siempre sale bien conforme a Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo, Dios no nos promete librarnos de todas las dificultades. Dios promete estar con nosotros en ellas. Así que a lo que Jonatán le dijo no fue: tranquilo David, que todo va a salir bien. No, Jonatán le recordó las promesas. Acuérdate que Dios te prometió que tú vas a ser rey en Israel, y eso ni mi papá ni nadie lo va a poder impedir, porque Dios siempre cumple su palabra. Wow. Es la palabra de Dios la que nos alienta, la que nos anima, la que nos fortalece. ¿Por qué? Porque es la única en la que podemos apoyarnos con toda certeza. Tenemos otro ejemplo más adelante en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Cuando David y sus hombres estaban fuera de su campamento y llegaron, se dieron cuenta que una tribu nómada, los amalecitas, habían hecho una incursión y habían incendiado el campamento y se habían llevado a las mujeres y a los hijos. Imagínense el cuadro. Ellos llegan y encuentran el campamento quemado y sus esposas y sus hijos secuestrados. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Oigan, versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Mis hermanos, nosotros necesitamos a veces imaginación, porque cuando uno lee, como que uno pasa por alto estas cosas. Piense por un momento cuál sería su condición interna y emocional si usted llega a su casa y encuentra que se llevaron a su familia y encuentra su casa quemada. Porque es muy fácil leerlo. Pero en segundo lugar, algunos tienen una especie de fe que pasa por alto la naturaleza humana. O sea, si alguien en un momento, en una aflicción llora, ya eso es como si fuera señal de falta de fe.
No, mis hermanos, tú y yo lloramos porque somos seres emocionales hechos a la imagen de Dios. Dios también se compunge y se conmueve. Así que dice que lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Pero llorar es una cosa y anularse es otra. Una cosa es llorar y hacer lo que hay que hacer, y otra cosa es llorar y ya no se sirve para más nada. Ay, tú estás ahí, no, ya no sirve para nada. No, eso no. Eso no muestra confianza en Dios. Pero llorar no muestra desconfianza en Dios. Porque ¿qué sigue diciendo? Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Todo el mundo está sufriendo, y a esto se le añade más sufrimiento a David, porque sus hombres que han sufrido lo mismo que David lo quieren apedrear. Pero ¿y por qué tú me quieres apedrear? Yo no fui que hice la incursión. Y entonces, ¿qué hizo David en este momento? Cuando hasta sus más cercanos lo abandonaron. Dice, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Mis hermanos, miren, todos nos pueden decepcionar. Nosotros los pastores los podemos decepcionar. Ustedes nos pueden decepcionar. El único que nunca nos decepciona es el Señor. Nunca, porque siempre es fiel. Siempre es fiel a sí mismo y a su palabra. En estos días se grabó un programa de Entendiendo los Tiempos. Algunos conocen el programa. Y a mí me encantó porque fue una entrevista a un amigo íntimo, a un amigo muy cercano que está lidiando con un cáncer. Él viajó a Santo Domingo a asuntos de otra naturaleza, y alguien en Santo Domingo le dijo: tú estás muy amarillo, tú debieras de ir al médico. Y él fue a ver al médico, y para hacerle la historia larga corta, en Santo Domingo, viviendo él en los Estados Unidos, fue que se dio cuenta y le diagnosticaron que tenía cáncer de páncreas. Miren, si las enfermedades fueran por catálogo, uno eligiera cáncer de tiroides, ¿verdad? Porque esos son los más manejables. Pero en la lista, de los últimos que uno eligiera es el cáncer de páncreas, porque son los más complicados. Y yo les recomiendo que ustedes vean esa entrevista, Entendiendo los Tiempos. No sé cómo se titula cómo se titula el programa, pero es Arturo Pérez. Y me encanta primero su sinceridad y luego su fe puesta en evidencia. Él dice que cuando le dieron la noticia, él está yendo a revisar porque es que está amarillo, y de un momento a otro sale del consultorio o cuando se hace un estudio que tiene un cáncer de páncreas. O sea, es algo inesperado totalmente. Dice él que se le aflojaron las piernas y él tuvo que recostarse. O sea, fue impactante. Sin embargo, luego que él hizo lo que hace todo creyente, puso sus pensamientos en orden y recordó que la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Y entonces con esta entereza él habla, haciendo de una manera, una de las cosas que me encantó de la entrevista es de la manera tan vulnerable que él habla. Porque a veces hay personas que hablan que uno dice: no, pero estos son cristianos especiales. No, él no es un cristiano especial, es un cristiano común, como debemos ser tú y yo, que en este momento está mostrando, o mejor dicho, está demostrando que cree lo que dice creer. Porque tú y yo decimos que creemos muchísimas cosas, pero no es lo que tú y yo decimos, es lo que tú y yo demostramos a la hora de la verdad. Él es un hombre que confía en el Señor. El salmista podía decir: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi baluarte, mi roca, mi libertador. Y luego decía: mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. No hay forma de que nadie llegue donde tú me colocas. La escritura está llena de esto. ¿Ustedes recuerdan a Nehemías cuando regresa a Jerusalén para reconstruir las murallas? Oigan lo que dice Nehemías 6:9. Narrado por el mismo Nehemías, él dice: porque todos ellos querían amedrentarnos, querían asustarnos, pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. ¿Y qué dice Nehemías? Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos.
Señor, yo no puedo, a mí me da de todo. Fortalece tú mis manos, porque si tú las fortaleces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en tercer lugar, el hombre que confía en el Señor es un hombre que su temor a Dios le lleva a obedecer su palabra, andando así en integridad y justicia. Este punto es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque normalmente se piensa en una persona que confía en el Señor, en una persona mística. Y todos nosotros, estoy seguro que conocemos personas así. Ellos no aman al Señor, ellos no se congregan en ningún lugar, ellos no conocen la Biblia, pero en medio de las dificultades, usted lo oye hablando, yo lo pongo todo en manos de Dios. Y Él, mira, yo a Él lo siento en lo más profundo. Mira, tú puedes sentir lo que tú quieras, si tú no le obedeces, tú estás adorando o confiando en un concepto, no en una persona. Y es impresionante la cantidad de veces que tanto en este salmo como en el Salmo 84 se liga, se une, se ven juntos la confianza en Dios y una conducta moral intachable. Fíjense lo que dice Salmo 34, 11 al 15 y 17 y 19. Dice: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El que confía en el Señor es un hombre justo. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Así que es un hombre que tiene los caminos del Señor en su corazón. Y esto hace una clara diferencia entre aquellos que hablan muy bonito, pero no actúan muy bonito. Y yo creo que en todas las culturas y todos nosotros conocemos personas así. Y hermanos, es que no se puede confiar en lo que no se conoce. ¿Cómo tú vas a confiar en alguien que tú no conoces? Y el que no es íntegro en sus caminos, el que no es justo, demuestra que no conoce al Dios verdadero. Porque Dios mismo es que dice vez tras vez: el que me ama mi palabra guardará, el que me conoce andará en integridad. La evidencia de que tú y yo conocemos al Señor es que andamos en sus caminos. Y es al mismo tiempo la evidencia de que podemos confiar en Él. Lo que quiero decir de una manera más simple es algo que pocas veces yo he escuchado cuando se habla de confiar en el Señor. Lo que quiero decir y lo que muestra en nuestro salmo es que el carácter moral y la confianza en Dios están íntimamente ligados. Íntimamente ligados. A veces uno se topa con personas que tienen vidas desordenadas, totalmente desordenadas. Y cuando viene una aflicción a su vida, ellos dicen confiar en el Señor. Y uno dice, bueno, eso es un placebo. Eso es, ellos están tratando de aliviar su corazón de alguna manera. Pero ellos están confiando en un concepto de Dios, no en el Dios verdadero. Y nosotros lo vemos vez tras vez. El justo se alegra en el Señor y en Él se refugiará. Y todos los rectos de corazón se gloriarán. Salmo 40, versículos 4 y 8. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. ¿Ven otra vez la misma bienaventuranza? Ahora miren lo que sigue diciendo. Y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Es que no se puede confiar en la bondad y el poder de Dios si confiar al mismo tiempo en su palabra y sin temer a su santidad y a su majestad. Ahora, quizás Proverbios 16:20 es el versículo que muestra de una manera más clara lo que estoy diciendo. Oigan lo que dice Proverbios 16:20. El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado.
Déjenme darle un poquito de contexto. Ustedes saben que los proverbios están escritos en forma poética. Ahora bien, la poesía hebrea no es como la poesía en español, donde riman los acentos, las vocales, las sílabas. No, lo que rima o tiene correspondencia en la poesía hebrea son las ideas. Así, hay diferentes tipos de paralelismo, que es lo que caracteriza la poesía hebrea. Está el antónimo, donde se dice lo que la cosa es y lo que no es. Y es interesantísimo saber esto, porque cuando usted está leyendo un versículo en los Salmos o en los Proverbios que está escrito de manera poética y hay una frase que usted no conoce, usted con el conector se da cuenta si es sinónimo o antónimo. Y si usted entiende la siguiente frase, entonces si es antónimo, usted no entiende esta, pero es lo contrario. Y si es sinónimo, usted no entiende esta, pero es lo mismo. Este obviamente es un paralelismo sinónimo. Así que, ¿quién es el que pone atención a la palabra? O el que confía en el Señor. Es lo mismo, es sinónimo. ¿Y quién es que hallará el bien? O el que es bienaventurado. Así que, mis hermanos, no se puede separar la obediencia a la palabra de Dios de una confianza genuina en el Señor. Pero en cuarto lugar, el hombre que confía en el Señor es un hombre que valora la comunión con Dios, la casa de Dios y su culto más que cualquier otra cosa. Es un hombre que valora la comunión con Dios, la casa de Dios y su culto más que cualquier otra cosa. Hay personas que dicen confiar al Señor, pero no se congregan en ningún lugar. Ustedes saben que esa figura no aparece en la Biblia. Yo no sé qué Biblia tienen, o no sé en base a qué se viven, pero oigan, no existe cristiano sin iglesia. No existe. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 84. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Oigan con la exclamación que termina: wow, Señor, qué feliz el que en ti confía. Pero acaba de describirlo el que en él confía. Una persona que ama al Señor, pero también ama su pueblo, ama su reino, ama su iglesia, ama su culto. Spurgeon, con esa forma particular de expresarse, dijo, comentando este texto, dice: algunos hay que arrastrarlos a la iglesia, en tanto que David está clamando por ella. No necesitaba que repicaran campanas desde el campanario para motivarle a ir a la iglesia. Él llevaba la campana en su propio pecho. El santo apetito es una mejor llamada al culto que la llamada de las campanas. No es como, ay, es hora. No, es que yo estoy esperando eso con ansias, porque es el momento donde Dios promete reunirse con su pueblo. Los domingos debe ser una parte importante en la vida de todo creyente. Es el momento en que Dios promete estar con todos nosotros y ministrar su palabra de una manera especial. Así que no es congregarse solamente por compromiso, sino para deleitarnos en la comunión con Dios y con su pueblo. Puede haber razones válidas en pocos casos, pero en la mayoría de los casos de esos hermanos que hay en todas las iglesias que no bien han dicho amén y ya están saliendo por la puerta, en la mayoría de los casos no hay razón. Comparte, ten comunión con el pueblo de Dios. Eso es parte de lo que nos va a ayudar a crecer, porque Dios espera que su pueblo viva en comunidad. Es la idea de un himno que ya casi no se cantan, pero hay un himno que se titula Tu reino amo, oh Dios. Y parte de una estrofa dice: Tu reino amo, oh Dios,
tu casa de oración. Y al pueblo que en Jesús halló completa redención. No solamente te amo a ti, sino que amo a mis hermanos. Y luego dice, un gozo sin igual me causa en ella estar, pues siempre allí tu comunión anhelo disfrutar. ¿Ven qué visión ligeramente diferente a pensar en el que confía en Dios? Alguien que sí, que yo acepto todo lo del Señor. Sí, eso son cosas que están implicadas. Pero yo no sé si había visto la confianza en el Señor íntimamente ligada a cumplir con nuestros compromisos como creyentes. Bien, habiendo visto cómo es el hombre, el ser humano que ama, que confía en el Señor, permítanme ahora contestar la segunda pregunta. ¿Por qué es dichoso una persona así? ¿Por qué es dichosa o dichoso el que confía en Él? Bueno, en primer lugar, es dichoso porque está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. ¿Para qué tú y yo fuimos creados? El catecismo lo dice. Para glorificar a Dios y gozar de comunión con Él por siempre. Todo ser humano que no disfruta de comunión con Dios y que por tanto no le glorifica, no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Y como digo en muchas ocasiones, si usted clava un clavo con el mango de un serrucho, puede ser que termine clavándolo y el mango quede maltratado. Pero si hacemos una fábula y le damos vida al serrucho, todos estaríamos seguros que el serrucho no va a estar feliz. ¿Por qué? Porque no está siendo usado para aquello para lo que fue diseñado. Y si usted toma un martillo para romper una tabla, usted con la persistencia va a terminar rompiéndola. No le va a quedar derechita, le va a quedar todo astillada. Pero si el martillo tuviera personalidad, yo sé que usted estaría seguro que el martillo no sería feliz. El martillo estaría diciendo, pero a mí no me crearon para esto. Bueno, mis hermanos, cuando tú y yo vivimos para nuestros propios propósitos y no para los propósitos del Señor, es imposible ser feliz. Imposible, aunque lo quieras, porque estamos viviendo tras una meta que no fue para la que nosotros fuimos creados. Y en ese sentido voy a hacer una declaración que puede ser chocante. Mis hermanos, tú y yo no fuimos creados para ser felices, sino para manifestar la gloria de Dios y tener comunión con Él. ¿Cómo, pastor? Pero también la felicidad es importante. No fuimos creados para ser felices, sino para manifestar la gloria de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia hace que la felicidad sea un resultado de vivir para aquello que nosotros fuimos creados. No es que a Dios no le importa nuestra felicidad. ¿Recuerdan lo que dijimos al inicio? Que la felicidad no es una meta, no es un fin, sino un resultado. Si la persigues como un fin, nunca la vas a lograr. Ahora, cuando el fin tuyo es agradar a Dios en toda tu manera de vivir, muy posiblemente vas a ser feliz. El punto es que el ser humano en todas las edades, y creo que hoy de una manera sobreexagerada, entiende que la felicidad consiste en lograr todo lo que queremos. Y eso es un craso error. La verdadera felicidad consiste en poder hacer todo lo que debemos. Porque cuando hacemos todo lo que debemos, estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados y por lo tanto nos sentiremos satisfechos. El hombre quiere buscar la felicidad independiente de Dios. No quiere que Dios se meta en su vida. Pero esto es lo peor que puede pasarle a un hombre. Usted ha visto a los niños pequeños. Los niños son iguales que nosotros. Siempre digo, nosotros aprendemos a disimular. Los niños son muy claros, pero somos iguales, es el mismo pecado. Los niños no quisieran que nadie se metiera en su vida. Ellos quisieran tener la libertad de comer lo que ellos quisieran, cuando ellos quisieran, de ver televisión o de ver la tablet cuando ellos quieran. O sea, para ellos, tú le preguntarías a un niño y te diría que sería feliz haciendo eso. Pero tú y yo sabemos que si los dejamos solos, ellos mismos se van a autodestruir. ¿Y tú crees que tú y yo somos diferentes? ¿Tú crees que tú y yo, haciendo lo que nosotros queremos, nos va a ir bien? No, nos vamos a autodestruir.
Porque lo que funciona no es lo que a ti y a mí nos gusta. Lo que funciona es lo que Dios dice que funciona, independientemente de nuestros deseos o nuestros gustos. Así que no hay otro camino aparte de la comunión con Dios. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es como dice uno de nuestros pastores: algunos son engañados y ven el cristianismo como si fuera una vida de santo aburrimiento. Y es por eso que usted oye a las personas que en un momento están convencidos que el evangelio es la verdad, pero tú lo ves que dicen: yo sé que es la verdad, pero yo quisiera vivir mi vida antes. Es como antes de yo entrar al evangelio y estar en ese santo aburrimiento, yo quiero gozar un poco. Pero eso es una visión totalmente distorsionada de la verdad. Si hay gozo real, verdadero, que nadie nos lo puede quitar, es el gozo de tener la certeza de que somos hijos de Dios, que estamos en sus manos y que algún día lo veremos cara a cara. Así que la felicidad del hombre está íntimamente ligada a su relación con Dios. Pero en segundo lugar, el hombre que confía en el Señor es feliz por la seguridad que tiene de que el Todopoderoso escucha su oración y que está a favor suyo, sosteniéndole en todas las circunstancias. Fíjense, sosteniéndole en todas las circunstancias, no necesariamente librándolo de situaciones difíciles, pero sí fortaleciéndolo en su hombre interior y llevando sus cargas que fueron echadas sobre él. Salmo 34:4 no solamente dice que este pobre clamó, dice: y él me respondió. Lo que ya de por sí es algo grandioso. El rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, nos responde. Pero sigue diciendo: y me libró de todos mis temores. No necesariamente me libró de la situación, no, él me libró de mis temores en medio de la situación. Y luego más adelante vemos los versículos 5 al 7 y el 9, donde dice: los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nada necesario nos falta. A veces nosotros creemos que necesitamos algo y somos capaces de juzgar a Dios porque no nos da lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero Dios es más sabio que nosotros y Él sabe qué es lo que necesitamos. Miren, mis hermanos, yo creo que todos nosotros conocemos casos de creyentes que han orado por algo intensamente, y en un momento determinado es como que el Señor le dice: está bien, ya, se lo da. Y lo que él pensaba que era para su bien termina siendo aquello que lo termina apartando de Dios. Yo conozco un caso, un amigo de la juventud, creyentes ambos, cantábamos juntos en un grupo musical, hacíamos muchas actividades, íbamos creciendo juntos, pero era obvio que él tenía una inclinación particular por las posesiones. Y él lo sabía, porque yo recuerdo que antes de que se le saliera la residencia en los Estados Unidos, él estaba leyendo un libro que hablaba acerca de las posesiones. O sea, él sabía y por eso él estaba leyendo para combatir eso. Sin embargo, él se mudó a los Estados Unidos y él logró todo lo que quería materialmente, pero perdió lo más importante: perdió al Señor. Perdió al Señor. Yo recuerdo que un día lo visité a su casa y él me estaba enseñando su casa como una persona que está haciendo ostentación. Y mientras más se le enseñaba para impresionarme, más se cargaba mi corazón de tristeza. Cuando nos despedimos, él me dio la dirección: mira, tú sales al freeway y de ahí tú, después que el semáforo de verde, tú sigues para allá, y me dio la dirección.
Y él se paró al lado mío. Yo andaba en un vehículo rentado. Él andaba en su vehículo, un Mercedes-Benz. Y cuando el semáforo dio verde, el último acto de ostentación, yo creo que yo todavía no había arrancado, ya iba lejísimo. Y eso, en lugar de causarme envidia o admiración, lo que me causó fue tristeza. Yo tiendo a ser una persona poco emotiva. Pocas cosas me quitan el sueño. Y créanme, cuando digo pocas cosas, son pocas cosas. Créanme. Y a mí me sorprendió que esa noche a mí me dio un poco de dificultad dormirme. Eso por un lado revela el amor que yo le tenía, y por el otro la tristeza que me causó, porque fue como, y por eso tú cambiaste al Señor. O sea, fue por eso que tú cambiaste al Señor. De verdad. Wow, qué mal negocio. Qué mal negocio. Mis hermanos, la idea del Nuevo Testamento es que Dios nos da lo que nosotros necesitamos, no necesariamente lo que nosotros queremos. Y Él sabe lo que es. Es la idea del Nuevo Testamento de 1 de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. No importa, por fe andamos, no por vista. No te lleves, pero que yo le pido que me sane y no me sana. Tranquilo, que tú no sabes si su voluntad es sanarte, pero su voluntad siempre es cuidarte de manera tierna y amorosa. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Usted se ha topado seguro con esos creyentes que están pasando por una dificultad tan grande y usted los ve de una manera tan tranquila que usted dice, yo no pudiera. Te doy una noticia. Ellos tampoco pueden. ¿Cómo que no pueden? Pero yo los veo. Sí, pero en el momento de la necesidad, cuando son fieles al Señor, Dios les da una sobreabundante gracia. Y tú no puedes ahora porque tú no tienes la gracia, porque tú no la necesitas. Cuando tú la necesites, Dios te la da. Ahora, quien decide si va a vivir conforme a la gracia de Dios o conforme a sus propios temores, somos tú y yo. Pero Dios lo que promete es darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que dice que el hombre que confía en el Señor no carecerá de bien alguno, entendiendo bien en el sentido de Romanos 8:28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Pastor, pero dice que todas las cosas ayudan a bien y me va cada vez peor. Pero tú no sabes lo que el Señor está haciendo. ¿Tú has pensado en la historia de José? 2 hermanos, uno chiquito, pero los otros 10 terribles. Y el único serio era él. Lo venden por envidia. Engañan al papá. ¿Por qué? Por él comportarse de una manera justa. Luego llega a casa de Potifar y por su propia conducta gana la confianza. La esposa de Potifar se enamora de él y él, siendo un hombre íntegro, dice que yo no voy a pecar contra Dios ni contra mi jefe, que es tu esposo. Y la mujer le tiende una trampa y luego lo calumnia y va preso. Como historia uno la lee, wow, qué emocionante. No, espérate, detente un poquito, emocionante no. Mientras mejor lo hacía, más mal le iba. Es fácil leer una historia que pasaron años de un tirón. Wow, qué historia, gloria a ti, Señor. Ajá, gloria a ti. ¿Y si a nosotros qué nos pasa? Son años que hay que esperar, no se lee de una sentada. Sin embargo, es el hombre que confía en el Señor y dice, Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Pero ¿saben qué? El que confía en el Señor se lleva no de lo que no sabe, sino de lo que sabe. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo sé quién tú eres. Y tú eres un Dios bueno. Y tú eres un Dios sabio. Y tú eres un Dios todopoderoso. Así que yo voy a apoyarme en lo que yo conozco, no en lo que yo no sé. ¿Y qué sé yo lo que tú estás haciendo? Eso no nos es dado a nosotros. Eso pertenece a Deuteronomio, donde dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las ocultas le pertenecen al Señor. El hombre que confía en Dios es feliz porque ha entendido lo que entendió el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12.
Señor, pero tengo un aguijón y te he pedido 3 veces que me lo quite. Y el Señor, que es tan bueno, le dijo, te lo voy a quitar. El Señor le dijo, no, Señor, bástate con mi gracia. Y Pablo entendió algo, porque el gran apóstol Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me enorgulleciera. ¡Wow! El Señor dice, tengo que tenerte ese aguijón porque yo te he dado muchas revelaciones. Después tú andas por ahí creyendo que tú eres un creyente especial. Así que cada vez que tú creas que tú eres un creyente especial, acuérdate del aguijón que tú tienes. Y cuando el Señor le dice, óyeme Pablo, estate tranquilo, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Pablo dice, no, pues no importa, déjame el aguijón. Usted se imagina uno de nosotros diciendo, Señor, manténme la enfermedad. ¿Verdad? Como que a uno no se le ocurre eso. Fue lo que Pablo dijo. ¿Por qué? Porque él entendió que la enfermedad fue el vehículo que Dios usó para mantenerlo cerca y para mantenerlo fiel. Así que vemos el concepto de felicidad totalmente diferente al concepto de muchos de nosotros. Pero en tercer lugar y último lugar, el que confía en el Señor es feliz porque tiene una gran esperanza. Una gran esperanza. En primer lugar, la esperanza de que nunca será condenado. Salmo 34, versículo 22. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Es la misma idea de Isaías capítulo 50, versículos 7 al 10. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal, como una roca fuerte, he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Vamos a comparecer juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí, todos ellos son como un vestido. Se gastarán, la polilla se los va a comer. ¿Quién hay entre vosotros que tema al Señor y que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Wow, uno puede ver hasta un poco de orgullo, como ven, acúsame. Pero ¿saben qué? No es orgullo, es que sabemos que el que nos justifica es Dios. ¿Tú me quieres acusar? Sí, te voy a acusar. Ok, espérate. Señor, al favor, dile algo. Yo soy que lo justifico. ¿Qué es lo que tú vas a decir en contra? ¿No es el mismo principio de Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es que nos va a acusar? Y tiene razón el que nos acusa. Eso es lo grande, que ¿saben qué? Que normalmente el que nos acusa tiene razón, pero no somos condenados. ¿Por qué? Porque ya esa deuda fue pagada por el Señor. Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, cuando nosotros hemos confiado en el Señor y hemos entregado a Él nuestras vidas, nosotros somos declarados justos por la justicia de Cristo. Y cuando se nos acusa que tú y yo somos terribles, ¿sabes qué? No te defiendas, porque es verdad que tú y yo somos terribles. Pastor, ¿pero qué están diciendo de mí? Tranquilo, posiblemente están diciendo de ti menos de lo que tú realmente eres. Ajá, y entonces, bueno, que cuando nos acusan, Cristo dice, es verdad, Él es terrible y un poquito más. Ajá, y entonces, Señor, ¿qué tú vas a hacer con ellos? Oh, salvarlo, ya yo pagué por eso. Mira la marca aquí de los clavos, mira el costado. Todo lo que tú dices es verdad, pero ya eso fue pagado, ya no hay deuda. Wow, mis hermanos, el juicio de Dios pende sobre cada habitante de la tierra. Cada ser humano anda en esta vida como si fuera con una espada de Damocles sobre él, porque no sabe en qué momento va a partir del mundo. Y si no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, va a partir a una perdición eterna. Que tú y yo sepamos de antemano que no seremos condenados, eso es motivo de gozo. De hecho, yo siempre pienso en nuestros hermanos queridos, un grupo de hermanos queridos que se pasan la vida entera ganándose su salvación. Yo no sé cómo pueden vivir felices, porque tú vives una vida
fiel, 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 y un día el vecino puso algo mal en tu verja, como por 17ª vez, y tú te molestaste, y en ese momento te dio un infarto y te fuiste, y según ellos tú te perdiste, porque tú moriste pecando. ¿Y cómo se puede vivir así? Nosotros no pecamos, todos nosotros, no pecamos todos los días. ¿Y qué tranquilidad puede haber en que en un día, quién sabe cuántas veces al día yo me pierdo y me salvo? Pero cada vez que pequé me perdí. No, aquí estoy yo para que el Señor me halle fiel. ¿Pero es salvación por obra o es salvación por gracia? No, parece que en la teología de ellos tú te salvas por gracia, pero la mantienes por obra. No, mis hermanos. Pastor, pero que sea así como usted dice, entonces yo voy a vivir como me da mi gana. Es que si tú piensas vivir como te da tu gana, eso es una evidencia de que tú nunca has conocido a Cristo. Porque el que conoce a Cristo ya no tiene el deseo de vivir como le da su gana, ya tiene el deseo de vivir para su Señor. Pero qué bueno es vivir seguros de que cuando cerremos nuestros ojos los abriremos en la presencia del Señor. Pero también causa gozo, no solamente esa seguridad eterna, sino causa muchísimo gozo el hecho de que veremos a Dios finalmente cara a cara. Miren lo que dice el Salmo 84:7. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Miren, hermanos, hay frases que los hombres acostumbran a decir en nuestra cultura. Yo no sé si aquí en Puerto Rico es así, pero yo sospecho que pudiera ser así. Pero en mi país, cuando alguien muere, es muy fácil escuchar a las personas decir que el Señor acoja en su santo seno el alma de... Y yo me pregunto, ¿por qué razón el Señor lo va a acoger en su santo seno? O sea, gente que vivió como le dio su gana, gente que nunca quiso recibir el Evangelio, gente que nunca quiso conocer al Señor Jesucristo, y ahora se muere. Y eso es lo genial: cuando uno se muere, todo el mundo es bueno. Usted oye a los familiares hablando y a veces tú dices, pero usted se acerca a la caja para saber si es el mismo que usted conocía. Sí, porque están hablando de una manera. Espérate, que el que yo conozco no era así. Todo el mundo es bueno cuando se muere. No, mis hermanos. ¿Saben qué? No es por nuestro deseo que las cosas van a pasar. Las cosas van a pasar por los hechos objetivos, reales y verdaderos del Evangelio. La esperanza del que confía en Dios es segura. El salmista dice: cada uno de ellos va a comparecer ante Dios en Sión. Así que no es solamente que no seremos condenados, sino que veremos a Dios y gozaremos por siempre de su presencia. Mis hermanos, la gloria del cielo no son calles de oro y mar de cristal, independientemente de la escatología que usted tenga. Pero la gloria del cielo no son las cosas que hay en el cielo, es quién está allí. La gloria del cielo es Dios. Y si Dios estuviera en el infierno, entonces nosotros deberíamos anhelar ir al infierno, porque es a Él que queremos verlo. Es con Él que queremos terminar de gozar, como no podemos ahora por esta carne maldita por el pecado. Si tú eres un verdadero creyente, tú me vas a entender. No hay momentos que uno se cansa de uno mismo, de uno ver y decir, pero la verdad que esta carne es terrible, porque uno sabe lo que debe hacer y la carne quiere lo contrario. Y tú dices, óyeme, y entonces lo que hace eso es engrandecer más el amor de Dios, el amor de Dios en nuestras caras, porque nosotros decimos, y el Señor nos ama conociéndonos, porque muchas veces son luchas que nadie conoce en nuestros corazones, que no las hablamos porque sabemos que no se oye bien, pero son esas luchas de queja, de desear cosas que uno sabe que están mal y como quiera las desea, y uno dice, wow, Señor, pero la verdad que qué terrible yo soy. Pero luego se recuerda que el Señor me conoce aún mejor que yo mismo, o sea que sabe que soy peor de lo que yo creo que soy, y aún así me ama, y aún así obra en mi vida para guardarme hasta el fin y llevarme a salvo a casa. Así que permítanme concluir diciendo esto: el fervor, el gozo debe ser una característica de todo verdadero cristiano, porque es un contrasentido decir que confiamos en Dios y al mismo tiempo reconocer que no somos felices. No es compatible. Cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, empezando por la salvación en Cristo,
de todos los males que nos ha librado, cuando vemos cómo nos sostiene hoy en medio de las tempestades más fuertes de la vida, y cuando miramos hacia el futuro, las promesas que nos aguardan, la de terminar en nosotros la buena obra que inició, la de ser absueltos en el día del juicio y de ver cara a cara a nuestro Redentor, nuestro corazón debe llenarse de regocijo y continua alabanza. Porque algún día las aflicciones terminarán. ¿Y quién es que va a enjugar las lágrimas? El mismo Señor Jesucristo. Va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Ya no estaremos sujetos a un mundo caído. Ya no estaremos sujetos a este cuerpo de muerte. Y eso es una esperanza que debe ayudarnos a vivir contentos y felices. Hermanos, dicho de otra manera, la falta de gozo interior es señal de falta de confianza en Dios. Lo voy a repetir. La falta de gozo interior es una evidencia de falta de confianza en Dios. Algunos dicen ser cristianos y viven un estilo de vida en que el evangelio parece ser un mal necesario. Es como usted ha visto esos creyentes que es como que, mira, yo no hago las cosas del mundo, pero porque no se puede. Pero no se puede, pero estoy loco por hacerlas. Es como que yo me estoy perdiendo de algo. Hermanos, no nos estamos perdiendo de nada. Oigan, ¿cómo es que se visualiza en Mateo, en el Sermón del Monte, cuando uno conoce al Señor? El tesoro escondido. ¡Wow! Vendo todo lo que tiene para comprar ese terreno, porque es que este tesoro es inigualable. La perla de gran precio. Esa es la esencia del evangelio. Mi hermano, si tú no estás disfrutando tu vida cristiana, tú tienes una visión muy deficiente de lo que es la verdadera conversión y el verdadero evangelio, y de todo lo que tenemos en Cristo. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Cristo nos ofrece todo lo que nosotros necesitamos y mucho más. Él es nuestro gran tesoro. ¿Es la vida cristiana una carga pesada para ti? El Señor dijo que su yugo era ligero y que su carga era fácil. Y el apóstol Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. De verdad, si tu vida es como, yo estoy aquí cumpliendo, pero es como que, esto sí es duro, tú tienes que evaluar si tú realmente conoces al Señor. Porque hay personas que se van a perder, y cuando cierren sus ojos y lo abran del infierno, al menos ellos van a poder decir con toda certeza, esto es lo que yo me merecí. Pero qué duro será que algunos se pierdan de dentro de una iglesia, porque nunca conocieron al Señor. Lo que conocieron fue un sistema de cosas, lo que conocieron fue una religión de haz esto, haz esto, haz esto. Y claro que es gravoso si yo estoy en mi propia fuerza queriendo vivir una vida que no tengo. Pero si Dios me ha salvado en Cristo, tenemos su Espíritu, y su Espíritu nos da el gozo, nos da el deseo por las cosas suyas. Me encanta escuchar testimonios de conversión. Por eso me encantan los bautismos. Qué frecuente es escuchar en los bautismos. Y yo andaba esto y todo, pero yo antes venía a la iglesia y me dormía porque no entendía nada y me lo encontraba aburridísimo. Y entonces testifican que en un momento determinado el Señor abrió sus ojos y dicen, yo no puedo entenderlo, pero ahora lo entiendo todo. Y veo las cosas a colores. Era como que yo antes veía la vida en blanco y negro y ahora la veo a colores. Si tú no sabes de lo que yo estoy hablando, conviértete. Conviértete. Clama a Cristo, que Cristo puede darte una vida abundante y significativa, la única que vale la pena vivir. La Escritura dice, dichoso, feliz el hombre que confía en Él. Y debemos decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Permítanme terminar, por un lado, recordando lo que dice el Salmo 34:8. Probad y ved que el Señor es bueno. Pruébalo, órale. ¿Cuántos han conocido al Señor? A través de los años siempre he oído eso. A personas que han conocido al Señor testificando que un día, no pudiendo más, oraron, Señor, yo no creo en ti, pero si es verdad que tú existes, muéstramelo. Y el Señor se lo ha mostrado cuando esa petición ha sido de corazón. Él conoce tus pensamientos. Y dice Cristo, el que a mí viene,
yo no lo echo fuera. En la eternidad no habrá ni una sola persona, ni una sola que pueda decir, yo quise convertirme, pero el Señor no abrió los ojos míos. Ni una. Permítame terminar leyendo el Salmo 37, los versículos 3 al 9, porque creo que es un resumen bíblico de lo que hemos dicho en esta mañana. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas y que parece que le va bien, tranquilo. Deja la ira y abandona el enojo. No te irrites porque solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Sí, espera al Señor y confía en el Señor. Ese es el inicio del secreto de la verdadera felicidad. Que el Señor bendiga su palabra y su Espíritu nos convenza de ella. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, porque tú eres un Dios totalmente confiable. Perdónanos las veces que no hemos confiado como debemos. Es más fácil predicar de esto que vivirlo siempre. Pero gracias, Señor, porque hemos sido testigos de tu bondad y amor de una manera sobrenatural. Bendice a tu pueblo y dale la certeza de la gran esperanza que tienen. Y Señor, a los que no te conocen, abre sus ojos para que vean su condición, su necesidad, y para que al mismo tiempo vean que el único que puede resolver su condición es el Señor Jesucristo, que pagó con su sangre los pecados de todos los que han de creer en Él. Damos gloria a tu nombre, nos postramos ante ti y te alabamos porque solo tú eres digno. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.